Soy Lorena Ordóñez y mi intención con este canal es restituir la dignidad al lenguaje. Suena un poco grandilocuente y pretencioso y quizá, bueno, con que aporte mi pequeño granito de arena ya será suficiente, y espero que así sea y que os entretenga y podáis aprender muchas cosas. Por lo tanto, Bitácora va a hablar sobre el lenguaje en todas sus manifestaciones y sus aplicaciones en diferentes disciplinas, en binomios tan paradójicos o tan contrapuestos a priori como pueden ser la literatura y la robótica, el cine y el neuromarketing y tantas otras combinaciones. A mí el lenguaje me gusta verlo como si fuese un árbol. En un árbol vemos las ramas, vemos las flores, los frutos, el estado, ¿no?, según la estación, pero no somos conscientes de todo el entramado que hay bajo el subsuelo, de esa red de conexiones de las raíces con un sistema de comunicación bastante interesante que se ha plasmado últimamente en muchos estudios científicos y que abordaremos también en pequeños episodios porque considero que es algo muy curioso, muy interesante y que nos permite hacer una analogía también con nuestro sistema de comunicación. A lo largo de mi vida, yo me llamo Lorena, como os he dicho, me han llamado de diferentes maneras dependiendo del lugar donde me encontrase o quién me interpelase. Me han llamado Lorena, me han llamado Loren, Lor, Lorraine, Lorraine, Loreto, Lorenzana, dependiendo de si era con sorna, si era en una situación profesional, en un contexto profesional, si era alguien que tenía más o menos empatía conmigo o cercanía. Cada interlocutor va eligiendo dentro de un código establecido en la comunicación entre dos personas, pues va eligiendo, dependiendo de muchísimos factores, como sabéis, el cómo abordarlo, ese estilo, ¿no? Porque el lenguaje es también, aparte de la cualidad de comunicar, el cómo lo estás comunicando, con qué intención. Y eso es lo que es muy, muy interesante, abordar y desarrollar. Aparte de que el lenguaje está presente en todo nuestro universo, como sabéis, ya no solo en la comunicación entre dos personas en un momento dado, sino que todo es lenguaje. Los lenguajes de signos, los símbolos, los emoticonos. El lenguaje son las normas ISO, el lenguaje es el HTML, el CSS y todos, el Java, cualquier lenguaje de programación. Y eso nos lleva a la conclusión de que sin lenguaje y sin lingüistas, sin especialistas estudiosos del lenguaje, no hubiésemos llegado jamás a las puertas de la transhumanización, a esa fusión del ser humano con la máquina y a este proceso un poco extraño que estamos viviendo actualmente de la deshumanización del ser humano para humanizar a la máquina en este proceso. Y quizá no sea no se puede hablar de correcto, pero quizá se podría hacer de otra manera. ¿Por qué deshumanizar algo que es maravilloso, como el ser humano? Por ejemplo, a lo largo de la historia, hemos asistido, como os comentaba al principio, a la estigmatización de lo que son las letras, y dentro de las letras el lenguaje. Una estigmatización que, a mi entender, se ha acelerado a partir de la generación X. De ahí que este primer vídeo que estoy grabando hable de la generación X como el origen del declive. La generación X, que es la generación a la que pertenezco, que somos los hijos del baby boom, que hubo hacia finales de los 60 hasta finales de los 70, 80, bueno, no está muy claro, pero bueno, más o menos os hacéis una idea. Cuarentones. Esta generación hemos visto el paso, por ejemplo, del disco al CD, del teléfono fijo a los teléfonos móviles, la introducción de Internet y el desarrollo de un bombardeo absoluto de publicidad, de propaganda, gracias a toda esta evolución también en la comunicación, en los sistemas de comunicación. Hemos sido testigos de todo eso y de ese cambio, y hemos sido testigos también de cómo se ha ido infravalorando
a todo ese pack que se llaman las letras en pos de las ciencias. De ahí, por ejemplo, cuando se tenían hijos y alguien quería estudiar filosofía, por ejemplo, ¿tú qué vas a hacer ahora que ya te toca, pues cuando estábamos en tercero de BUP o en POU, en el último año de secundaria, ¿qué tienes pensado estudiar? Y se te ocurría decir filosofía, filología, historia. Te miraban como diciendo, pobrecicos, es que no da para más. Claro, mi hijo es ingeniero, es mucho más inteligente. Y eso ha sido así. Y ha hecho que poco a poco en los sistemas educativos se vaya o se permita que se releguen, es más el permitir, que se releguen asignaturas como la filosofía. Una asignatura que profundizaremos en ella, una disciplina que te ayuda a desarrollar el espíritu crítico. Pero eso ya volveremos más adelante y para este primer vídeo tampoco quiero enrollarme mucho porque si no, no vais a continuar. Cuando veáis un vídeo mío, apagaréis, os pasaréis rápidamente. Con este canal lo que me gustaría también hacer hincapié es en que de igual manera que trabajamos nuestro cuerpo, que es interesante y es muy beneficioso, haciendo deporte, cuidándolo a través de una alimentación sana y equilibrada, debemos hacer lo mismo con la mente. Porque si no entramos en un equilibrio, si solo nos enfocamos al cuerpo, a la apariencia, a las ramas de nuestro árbol, pero descuidamos sus raíces, nos pudriremos, como un árbol. Y es muy peligroso. El no desarrollar el espíritu crítico, por ejemplo, es muy peligroso. Pongamos el ejemplo de la lectura. Actualmente la gente hasta parece que se divierta o que le parezca perfecto cuando le preguntas si leen y demás, y dicen, yo no he cogido un libro en mi vida. Y es gracioso, y no pasa nada, no se siente vergüenza por decir eso. Es normal. O expresiones como la gente cada vez lee menos. Todo tiene que ser un bombardeo de imágenes, de estímulos muy potentes, pero muy básicos. Si cogemos la lectura, el hecho de leer, estamos hablando de un proceso muy complejo, un proceso de decodificación y recodificación de un mensaje en el que entran en varios planos, en paralelo, toda una serie de conexiones y estimulaciones cerebrales que trabajan en segundo plano, como os digo, como las aplicaciones en un ordenador. Tú puedes estar ejecutando un programa, un software, pero tienes toda una serie de comandos que se están ejecutando en paralelo y no impiden el que tú puedas estar redactando un documento Word, por decir algo. Entonces, en la lectura ocurre lo mismo. En la lectura entran en juego la memoria, por ejemplo, la abstracción, la capacidad de reconstruir un escenario o una fisionomía en base a palabras que has decodificado dentro de un contexto. Te ayuda también a relativizar algo que es fundamental, hacer comparaciones para ver esto me ha gustado más o menos, pues esto en qué umbral está, en qué estadio está en esa comparación. ¿Es beneficioso para mí? No lo es interesante, no lo es estimulante, es más o menos creativo desde mi punto de vista. El punto de vista de cada uno tan implicado en ese espíritu crítico es fundamental. Y si olvidamos el leer, por ejemplo, si no integramos esos hábitos, siempre habrá alguien que va a venir con una verdad y nos la hará creer universal. Esto nos puede hacer pensar en 1984, por ejemplo, de George Orwell, al Ministerio de la Verdad. Esta es la verdad y esto es lo que hay y no hay vuelta de hoja, porque en ese momento, en ese futuro distópico que se presentaba en la novela, no había espíritu crítico y la imaginación era perseguida como una herramienta muy peligrosa, efectivamente. La lectura desarrolla también, y está probado a través de estudios científicos que también iremos abordando, integrando en nuestros vídeos, tiene un rol muy importante en la empatía, en reconocer el sufrimiento ajeno, en reconocer las emociones del otro. Y eso es fundamental para nuestra vida, pero también para tener una sociedad sana,
tener en cuenta que nosotros somos responsables a nivel individual del bien colectivo. Aunque os parezca una tontería, un movimiento nuestro puede afectar a muchísimas personas. Y esas personas afectan a su vez a otras muchas y eso crea una conciencia o destruye conciencia. Desde mi experiencia he podido abordar el lenguaje desde diferentes puntos de vista, de diferentes escenarios, como pueden ser pues, el de profesora, tanto de español como de español para extranjeros. En realidad he sido profesora de francés para españoles y español para extranjeros. Pues eso, como de profesora, tanto como de traductora, transcriptora también, para desarrollos de sistemas de domótica, por ejemplo. Y luego he tenido una experiencia muy amplia en la coordinación de equipos editoriales dentro de un departamento de marketing y darme cuenta de la importancia del lenguaje al trabajar mano a mano con programadores, por ejemplo. Al final, el HTML, por hablar de un lenguaje informático, no deja de ser lingüística, porque es el ser humano quien lo crea y lo crea en base a sus estructuras cerebrales. Y la estructura cerebral del ser humano, que es un ser social, está totalmente ligada, es totalmente indisociable de la capacidad de pensar, de comunicar. Así que, bueno, no me quiero extender muchísimo más. Y algunos de los temas, por ejemplo, que me gustaría abordar en este canal son el hecho de cómo la simplificación del lenguaje nos lleva a la simplificación del pensamiento, por lo tanto nos lleva a ser manipulados como objetivo final. ¿Y por qué hay esa necesidad, ¿no?, de simplificar el lenguaje? ¿Qué áreas del cerebro, por ejemplo, se estimulan dependiendo de qué se lee y de cómo se lee, en qué circunstancias? ¿Cómo profundizar en el lenguaje nos ayuda a reconocer fuentes? El reconocimiento de las fuentes de información es fundamental en el desarrollo de este espíritu crítico del que hablábamos antes, pero para darnos cuenta también, o como consecuencia, de cuáles son las fuentes fiables o cuáles son los parámetros que podemos poner en estudiar y aplicar para darnos cuenta de qué fuentes son fiables o poco fiables, pero nos puede aportar otra visión que podemos integrar y contrastar con otro tipo de fuentes. Todo esto para no creernos todo lo que nos digan. Por ejemplo, efectivamente, en la televisión, en la radio, en los medios de comunicación. La prensa escrita quizá es menos peligrosa, dentro de que es peligrosa, pero cuando estamos hablando de la televisión o de la radio, estamos hablando de una facilidad de aprehensión, o sea, de entrada del mensaje en el cerebro. Y en ese momento somos más susceptibles, somos víctimas, estamos menos protegidos, a no ser que tengas un espíritu crítico muy desarrollado y estés blindado, te hayas hecho una especie de acorazado, ¿no? También me gustaría abordar, por ejemplo, qué tiene que ver la música en 8D, 8 direcciones, que es una maravilla, con el lenguaje. O por qué sin los lingüistas no llegaría a la transhumanización. Es otro de los temas interesantes. O qué tiene que ver el SEO con la simplificación del pensamiento. Espero que no os haya aburrido mucho y gracias por haber visto el vídeo y hasta la próxima.